Hola, ¿qué tal? Soy Armando Franco. Bienvenidos, me da gusto estar con ustedes para esta conferencia que el día de hoy tendré la oportunidad de impartir, que se llama Descubre el poder de tu mente. Bien, pues me hubiera encantado que estuviéramos en persona, juntos. Siempre, pues no hay como la retroalimentación de estar escuchando sus risas, sus expresiones. Esto es maravilloso. Y también para ustedes como audiencia, pues es mucho más fuerte la conferencia si estuviéramos en persona, pero pues no se puede. No se puede porque estamos enfrentando esta pandemia que nos ha obligado a utilizar este tipo de medios que por otro lado son maravillosos, ya que algunos de ustedes quizá están en otros países, yo estoy en México, y podemos en vivo estar enlazados por medio de esta herramienta maravillosa del Zoom. Me da muchísimo gusto. Lo único que me gusta de esto de aquí del Zoom es que pueden ustedes estar tomando la conferencia o yo puedo estarla dando sin cubrebocas. Y eso es maravilloso. No sé ustedes, pero yo no logro acostumbrarme al cubrebocas. Cuando ya son horas que lo traigo puesto, pues siento que las orejas me duelen, no me acostumbro, pero ni modo, hay que usarlo. Lo que sí es que creo que cuando esto termine, todos vamos a parecer Mickey Mouse, con las orejas así, pero bueno, no queda de otra. Entonces, pues aquí estamos. Y para mí es un placer poder estar aquí realizando lo que es la misión de mi vida. Poder compartir con personas una mejor forma de vivir, cómo utilizar su mente para sentarse al volante, para controlar sus emociones, para vivir una vida más sana, una vida más feliz. Esta es mi misión y es un placer para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo esto. Bien, el día de hoy, en esta conferencia Descubre el poder de tu mente, ¿de qué voy a tener la oportunidad de hablarles? Quiero que veamos el temario de esto, en lo cual voy a profundizar conforme vayamos avanzando. Este es el tema que voy a desarrollar el día de hoy. El maravilloso cerebro. Les voy a hablar de esta herramienta poderosísima que todos tenemos, que es el cerebro. Este cerebro que es como la computadora central de la mente, que nos va a permitir comunicarnos con otros individuos, pero también con nosotros mismos, con la idea de obtener mejores resultados. También vamos a ver el tema del cuerpo y la mente como parte de una estructura cibernética. La mente influye al cuerpo, el cuerpo influye a la mente y esto se está retroalimentando continuamente. De esto voy a tener la oportunidad de hablarles. La experiencia subjetiva. ¿Qué es esto? Existe una realidad objetiva, pero también existe una realidad subjetiva. Cómo tú estás tomando la realidad. Una misma experiencia puede ser percibida por diferentes personas de diferente manera. Esto es la experiencia subjetiva. Voy a tener la oportunidad de explicarles por qué lo que yo enseño es el estudio de la experiencia subjetiva. Luego les hablaré de la mente, la poderosa mente. Les explicaré que tenemos dos tipos de mente, la mente consciente, el inconsciente, y me voy a centrar más a hablar de la mente inconsciente. ¿Qué es y cómo funciona el inconsciente? Algunas características del inconsciente. De esto voy a tener la oportunidad de hablarles. De entrada, quisiera hablarles un poco de la persona encargada de darles esta conferencia, de mí, Armando Franco. Quisiera que me conozcan un poco más, que conozcan un poco más de mi trayectoria antes de comenzar. Yo soy psicoterapeuta. Mi especialidad es la hipnosis clínica y la programación neurolingüística. Desde hace 25 años estoy trabajando con estas poderosas herramientas en psicoterapia, ayudando a las personas con sus emociones, con heridas emocionales que muchas veces se traen desde la infancia, traumas, cosas que traes arrastrando que no te permiten ser feliz ni vivir una vida saludable. También a través de cursos, conferencias que he tenido la oportunidad de dar en muy diferentes contextos. Cuando algunas personas ven mi currículum, se sorprenden y no entienden y me preguntan, ¿cómo es posible que una persona
con un conocimiento, sea capaz de enseñar a personas en tan diferentes contextos. ¿Cómo cuál? Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de entrenar a médicos, a enfermeras en la parte de salud, cómo utilizar estos conocimientos para mejorar la salud de un ser humano. También he tenido la oportunidad de ser consultor externo de poderosas empresas como Coca-Cola, Bimbo, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Posadas, que son los dueños de los hoteles Fiesta Americana, muchísimas empresas, a través de muchos años GNP. Cuando ves mi currículum en cuanto a las empresas, la parte empresarial, pues ahí verás que yo utilizo el conocimiento para entrenar en temas como mejora en el servicio, la venta de excelencia, trabajo en equipo, resistencias al cambio, liderazgo, todo este tipo de temas. Y muchas personas me dicen, pero ¿cómo? ¿Con el mismo conocimiento enseñas a médicos y enseñas a vendedores? Sí, porque mi conocimiento es la comunicación humana, el comportamiento y la mente. Y esto está en todos los contextos. Lo único que hago es adecuar, cambiar los contenidos a temas específicos, pero la esencia es la misma, la comunicación, el comportamiento humano y la mente. También he tenido oportunidad de entrenar en el área de educación. Entrené a la Secretaría de Educación en Tamaulipas hace muchos años, cuando me contrató el gobernador Manuel Cavazos, que es una persona admirable, con la que tuve la oportunidad de trabajar, con cualidades sorprendentes, un hombre muy inteligente. En ese curso que él me contrató para todos sus secretarios, para él, se dio cuenta que aquí había un gran contenido que podía ser de ayuda para su estado en diferentes contextos. Entonces me llevaron a la Secretaría de Educación en Tamaulipas a hacer un programa de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvo resultados sorprendentes, maravillosos. Incluso tengo un testimonio escrito por quien era el secretario de Educación del Estado, que era el licenciado José Luis García García. Había sido secretario en 4 o 5 estados diferentes. Y cuando conoció esto se sorprendió. Y en ese testimonio me dice que han visto resultados impactantes, sorprendentes en la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos conocimientos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó en Tamaulipas es algo que vemos repetitivamente en este país. Desgraciadamente, cada 6 años cambia el gobierno. Llegan personas diferentes que tiran a la basura todo lo que se hizo anteriormente bien y quieren comenzar de cero. Todos quieren ser innovadores, todos se creen Vasconcelos en el área de la educación. Entonces, cosas buenas que se obtuvieron ya no se siguen, no hay continuidad. Esto es lo que pasó en Tamaulipas, desgraciadamente. Y lo vemos por todo el país. También tuve la oportunidad de ser el primer civil enseñando al ejército en México, en la Escuela Superior de Guerra, en el Heroico Colegio Militar, en el Hospital del Ejército. Enseñé a médicos, a enfermeras. He trabajado a través de 25 años en muchos contextos. Mi contexto preferido es el contexto del desarrollo personal, el crecimiento, el desarrollo personal, la mente, la psicología. Y el día de hoy les voy a hablar de temas que estoy seguro que van a ser de gran valor para sus vidas. Mi especialidad en psicoterapia es algo que llamamos programación neurolingüística, PNL, y algo que llamamos hipnosis clínica. Me voy a centrar en hablarles un poco más profundo de esto que se llama PNL, programación neurolingüística. Tuve la oportunidad de estudiar. Tuve la oportunidad de estudiar con los 2 genios iniciadores de la programación neurolingüística. Mis maestros, los doctores Richard Bandler y John Grinder. Tuve la oportunidad primero de estudiar con John Grinder, de aprender, de tomar el practicante y después el practicante avanzado.
Después de eso, me fui a California a conocer a Richard Bandler. Richard Bandler es uno de los más grandes genios que yo he conocido en mi vida. Richard Bandler, estudiar con él fue maravilloso, aprender de él fue maravilloso. Bandler es un genio. Entonces, en California estudié con Bandler y estudié PNL nuevamente, una maestría con él en PNL, después un coaching con él en PNL y ya más adelante me dediqué a estudiar hipnosis con Richard Bandler. Bandler es un gran hipnólogo. Ahorita les cuento por qué la PNL está conectada a la hipnosis, ¿ok? Entonces, PNL, esa es mi especialidad. Más adelante, después, seguí mi formación en PNL con uno de los primeros alumnos de Richard Bandler y John Grinder, el doctor Robert Dilts. Dilts, aparte de ser mi compañero y mi colega, Dilts es mi maestro. Yo lo admiro muchísimo, lo respeto, lo quiero mucho, aprendí mucho de Robert Dilts. Entonces, la gente que fuimos estudiando con Bandler, con Grinder, con Dilts, pues cada uno veníamos de diferentes contextos de la vida, unos médicos, otros más dedicados hacia la comunicación, veníamos de muchos lados, muchos contextos y nos conocimos ahí en los cursos de Bandler y Grinder, los que después nos volvimos profesionales, porque muchas personas se quedaron solamente tomando el conocimiento para sus vidas y ya. Pero hubo otros, como en el caso de Robert Dilts, como es mi caso, como es el caso de Anthony Robbins, que a lo mejor le suena. Tony fue uno de los primeros alumnos también de Richard Bandler y de John Grinder, junto con Robert Dilts. Entonces, fuimos aportando cada vez más a esto que hoy es PNL. Esos ejercicios, esos principios básicos que generaron Bandler y Grinder, pues los fuimos profundizando, los fuimos haciendo más poderosos, fuimos descubriendo cosas en cuanto a la personalidad humana y cada uno de nosotros ha ido aportando más a este conocimiento. En mi caso, yo me he enfocado mucho en la psicoterapia. A través de 25 años he tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas a transformar sus vidas por medio de psicoterapia. Sé que algunos de ustedes que están tomando esta conferencia en algún momento han tomado alguna psicoterapia conmigo por medio de hipnosis clínica y de PNL. Entonces, esto es una herramienta maravillosa. Entonces, esto PNL, programación neurolingüística, ¿qué es? ¿Cómo nace? En los años 70, mediados de los años 70, Bandler y Grinder se conocen en la Universidad de Santa Cruz, en California. John Grinder era considerado uno de los más grandes lingüistas del mundo, el segundo más grande lingüista del mundo, después de Noam Chomsky. Por ahí había un alumno, un genio loco, llamado Richard Bandler. Richard Bandler tenía de vecino a un señor muy grande de edad, pero uno de los más grandes genios de la psicoterapia moderna, Fritz Perls. El doctor Fritz Perls se hace amigo de este chavito. Y este chavito comienza a estudiar con Fritz Perls lo que es terapia gestal. Pero tiene nuevas ideas. Así es que comienza a tener un grupo de gestalt, dentro de la universidad y la universidad le dice, no, tú eres un alumno, no puedes estar al frente de un grupo, necesitas un maestro que te supervise. Y la Universidad de Santa Cruz le manda al doctor John Grinder y ahí se hace el clic. ¡Pum! La genialidad de los dos se conjuga y comienzan juntos a estudiar patrones mentales, patrones del comportamiento humano, y comienzan a estudiar a los tres grandes sabios, los tres grandes genios de la psicología moderna, de la psicoterapia moderna, que son, quien les mencioné, el doctor Fritz Perls, terapia gestal, la doctora Virginia Satir, en terapia familiar, y el más grande psicoterapeuta de todos los tiempos, el doctor Milton Erickson, un genio en la hipnosis clínica. PNL
es la combinación, es un metamodelo de psicoterapia. Es un modelo de modelos que se hace uniendo lo trascendental de cada uno de estos modelos de psicoterapia. Es importante remarcar que PNL principalmente es hipnosis clínica. El conocimiento que más toman Bandler y Grinder para generar esto fue el conocimiento del doctor Milton Erickson. ¿Ok? Sí, se toman conocimientos de la doctora Virginia Satir, de Fritz Perls, pero en un 85%, en un 90%, les podría decir que la PNL es hipnosis clínica, utilizado de una manera muy práctica. Cuando Bandler y Grinder comienzan a estudiar esto, nos permiten tener acceso a los mecanismos de la mente para hacer cambios a una velocidad sorprendente. Para que se den una idea a qué velocidad podemos hacer cambios en la vida de un ser humano, les pondré un ejemplo. Si tú tuvieras una fobia, un terror excesivo ante algo, por ejemplo, las víboras, las arañas, las alturas, estar encerrado, el agua, cualquier fobia que la persona pueda tener. Si esta persona fuera con el mejor, el más reconocido psicoanalista del mundo, este psicoanalista no se comprometería ni siquiera en 20 años a quitar esa fobia. A lo mejor lo logra, pero no se va a comprometer. Con estas herramientas, la fobia más terrible que puedas imaginar, la podemos quitar en una sesión de 15 minutos. 15, 20 minutos. Esto es una manera práctica de trabajar con la mente y hacer cambios. Yo siempre he dicho que la mente es mi juguete favorito y me encanta jugar con la mente. Jugar con la mente para ayudar a las personas a crecer, para ayudar a las personas a ser mejores, todo el tiempo, más felices, más sanas. Esto es PNL, ¿ok? Bien, después de toda esta formación en PNL, me enfoco en lo que es la hipnosis clínica. Y ahí es cuando voy con Bandler a California a profundizar mis estudios en hipnosis clínica. Aprendí cosas maravillosas con Bandler. Es alguien al que yo estimo mucho, quiero mucho a Richard Bandler por las cosas que aprendí de él y las herramientas que me dio para ayudar a otras personas. Después estudié con el doctor Jeffrey Zeig y me convierto en training en hipnoterapia. Tengo 25 años trabajando en psicoterapia, al mismo tiempo dando cursos, conferencias en diferentes contextos a diferentes personas. A grandes rasgos, esa es mi trayectoria, estas son las herramientas que yo manejo y lo que yo comparto. Pero también es importante que les comunique algo más. Después de haber conocido a grandes genios de la psicología de Occidente, yo me daba cuenta que algo faltaba. Yo veía mucha incongruencia en mis maestros. Como con un poder tan grande y un conocimiento tan grande, había cosas que no eran congruentes en sus vidas y en su personalidad. En la búsqueda de este conocimiento, comienzo a acercarme, a buscar a grandes genios de la psicología, pero de Oriente. Y allí es donde conozco a grandes lamas tibetanos, conozco a grandes swamis de la India, grandes gurús. Viajé a Oriente en diferentes momentos de mi vida. Tuve la oportunidad de aprender de grandes sabios, grandes psicólogos, pero un tipo de psicología diferente a lo que normalmente conocíamos en Occidente. En esta psicología se sumaba la espiritualidad, algo que el doctor Carl Jung llamaba, se me fue el nombre que el doctor Jung le daba a esta forma de psicología, que en realidad es lo que el doctor Jung aportó. El doctor Jung empezó a tocar más al ser humano como alma, como espíritu, no nada más como un cuerpo, como en emociones y psicología. Entonces, esta psicología del doctor Carl Jung va más orientado a lo que enseñan estos grandes maestros del Tíbet, de la India, con los cuales tuve la oportunidad de aprender.
A través de diferentes momentos de mi vida, he tenido momentos, épocas de mi vida, la oportunidad de estar enclaustrado en un convento, en un ashram, viviendo sesiones intensivas de enseñanza de estos grandes maestros. Y más adelante, en algún momento, tendré la oportunidad de comunicarles mucho más cosas maravillosas que la vida me ha dado la oportunidad de aprender. Con este conocimiento, yo percibí que estábamos redondeando ese conocimiento que yo ya tenía. Descubrí ahí lo que sentí que le estaba haciendo falta a esos conocimientos que tenía yo con la PNL y con la hipnosis clínica. Esto vino a complementar de una forma maravillosa. Hoy en día, lo que yo enseño lo llamo técnicas de comunicación y cambio evolutivo, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con programación neurolingüística, tiene que ver con hipnosis clínica, tiene que ver con conocimiento aprendido de estos grandes lamas tibetanos, de estos grandes maestros de India, gurús, acerca del conocimiento de la mente profunda, del inconsciente y cómo lograr cambios trascendentes en los seres humanos. Bueno, entonces, pues esta es mi trayectoria profesional y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir conocimientos que es muy importante que los sepas para mejorar tu vida. Quiero hablarles acerca del cerebro. El cerebro es como la computadora central de tu sistema nervioso, de que va a controlar tus emociones, tus comportamientos. Es una parte muy importante, es la computadora central, aunque quiero aclararles algo. La mente no se encuentra atrapada solamente en el cerebro. No, la mente está en todo tu cuerpo. Cada célula de ti tiene mente. Cada célula de ti tiene una memoria genética. Ahora, el cerebro sí es muy importante, porque es esta computadora central. Si nosotros vemos el cerebro humano de frente, ya después les voy a hablar de algunas diferencias entre los cerebros de los hombres y los cerebros de las mujeres, pero ahorita voy a hablar en general del cerebro humano. Si tú ves el cerebro humano, sin importar si es de un hombre o de una mujer, vas a notar que el cerebro es como una naranja que está partida a la mitad y vuelta a unir. Se divide en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho. El lado izquierdo de tu cerebro controla todo el lado derecho de tu cuerpo. El lado derecho del cerebro controla todo el lado izquierdo de tu cuerpo. Cada uno de estos cerebros se encarga, cada uno de estos lados se encarga de hacer cosas diferentes. El lado izquierdo va mucho más enfocado a las cosas lógicas, matemáticas, lineales, analíticas. En cambio, el lado derecho del cerebro maneja más las emociones, los sentimientos, el pensamiento holístico. Esto es más manejado por este lado derecho del cerebro. Nuestro cerebro se encuentra comunicando continuamente por células nerviosas de un hemisferio a otro información, continuamente. Y en esto cabe mencionar algo. ¿Cuánto pesa el cerebro humano? Ahí sí hay diferencia entre el cerebro del hombre y el de la mujer. El cerebro del hombre es un poco más grande que el cerebro de la mujer. El cerebro del hombre pesa más o menos 700 gramos más que el cerebro o 500, 700 gramos más que el cerebro de la mujer. Es más grande, pero no se vayan con la finta. Esto no quiere decir que el cerebro del hombre sea mejor. Incluso podríamos decir que el cerebro de la mujer es más eficiente que el cerebro del hombre. Y ahorita les voy a decir algunas diferencias que tenemos. Bien, en estas conexiones entre el hemisferio izquierdo y derecho, las mujeres tienen millones de conexiones más entre los dos cerebros que nosotros los hombres. Esto nos va haciendo interactuar de una manera diferente, a tener posibilidades diferentes. Ahora, todos los hombres del planeta básicamente contamos con el mismo cerebro. Todos. Dios nos dotó de la misma computadora y ahí la tenemos todos.
Las mujeres sí tienen cerebros diferentes. Existe variedad en el cerebro de las mujeres. No todos los cerebros de la mujer son iguales. Pero quiero hablar de generalidades, de lo que sí tenemos bien diferente todos los hombres a todas las mujeres. Por ejemplo, el centro que maneja el lenguaje en los hombres se encuentra en el hemisferio izquierdo. En cambio, en las mujeres, el centro que maneja el lenguaje se encuentra en los dos hemisferios. Hay dos centros que manejan el lenguaje. ¿Entienden, amigos? ¿Les queda claro? Es muy curioso esto, pero lo vemos en las relaciones de pareja. Llega el marido, no se han visto en todo el día. El marido llega muy cansado, tenía cosas muy importantes que hacer. Entonces se ven en la noche en casa y la esposa está esperando saber qué pasó durante ese día. Y le pregunta, ¿cómo te fue? Y él responde, bien. Y ella se queda en las mismas, necesita más información. Y le dice, ¿bien? ¿Pero bien qué? Y él le dice, pues bien, bien. Él ya terminó de hablar. Pero si él le pregunta a su mujer, le devuelve la pregunta y le dice, ¿y a ti cómo te fue? Entonces el hombre se tendrá que sentar a escuchar varias horas el cómo le fue. Y esto lo notamos mucho en las relaciones entre hombres y mujeres. Se encuentran amigos en la calle. Tú le preguntas a ese amigo o hombre que hace mucho tiempo no has visto, ¿cómo estás? Se tira un clavado hacia el lado derecho del cerebro a ver cómo están sus emociones, ve que están medio en pie, regresa al lado izquierdo del cerebro y te responde, estoy bien. Pero si tú le preguntas esto a una mujer, entonces vas a recibir mucha información. Esto se debe a que la mujer tiene centro del lenguaje en los dos hemisferios cerebrales. Los hombres solo tenemos centro del lenguaje en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Más diferencias. Sé que hay algunas personas que me escucharon en un programa de radio. Bueno, fueron dos. De entrada quiero disculparme con los que iban a tomar esta conferencia hace como 20 días. Quiero explicar lo que pasó. Yo me había presentado con mi amigo Jordi Rosado en su programa de radio y habíamos anunciado la conferencia. Muchos se inscribieron, pero todo el contacto estaba en el WhatsApp de mi asistente. Desgraciadamente, a mi asistente la asaltaron. Pierde el teléfono, entonces perdimos el contacto. Al día siguiente era la conferencia. Ya no teníamos manera de contactarlos para mandarles el link para que entraran a la conferencia y la tuvimos que posponer. Pero los que vieron esa entrevista o los que la escucharon por radio, yo hablé con Jordi de sexo. Luego me invitan de MBS, del programa Enneagrama, tal vez alguno de ustedes lo escuchó, Adelaida Harrison, y ahorita en este momento se me fue el nombre de mi otra amiga que hace el programa junto con ella, ahorita Andrea Vargas. Entonces me pidieron que hablara del mismo tema. Entonces, si tú escuchaste ese programa, me escuchaste hablar de sexo. En cuanto al sexo, hay algo muy importante de diferencia en el cerebro tanto del hombre como de la mujer. Esto es que el centro que maneja el placer sexual en las mujeres es 50% más grande que en el cerebro de los hombres. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que la mujer puede ser multiorgásmica. Los hombres no. Tú, como hombre, estimulas a una mujer y esta mujer llega a vivir un orgasmo. Pero si tú la sigues estimulando, va a tener otro orgasmo. La sigues estimulando, tiene otro orgasmo. Los hombres no. Como este centro es más pequeño, la gran mayoría de los hombres tienen la posibilidad de tener un orgasmo durante una hora, algunos dos. Si tú conoces a alguien, si tú eres alguien así, o alguna de las mujeres que están tomando la conferencia tienen una pareja que durante una hora puede vivir 3 orgasmos o 4 orgasmos, pues es un atleta sexual. Pero no ocurre con la gran mayoría de los hombres. La gran mayoría pueden tener 2 orgasmos durante una hora y nada más. ¿Ok? Esto tiene que ver con diferencias que tenemos en los cerebros.
La mujer tiene un cerebro muy eficiente. Podríamos decir que un cerebro más eficiente que el cerebro del hombre. Aquí surge una pregunta muy interesante, que muchas veces me la han hecho. Armando, si el cerebro de la mujer podríamos decir que es más eficiente o más capaz o más completo que el cerebro del hombre, ¿por qué la mujer ha vivido sometida por el hombre durante siglos? ¿Por qué el hombre ha controlado el mundo durante siglos y ha sometido a la mujer? Y mi respuesta es, por un punto. La zona de que maneja el cerebro, que controla el sentimiento, la emoción, el sentimiento, que regula esto, la mujer también lo tiene mucho más grande que en el cerebro del hombre, lo cual puede ser bueno, pero también puede ser malo. Muchas mujeres tienen y experimentan tantas emociones, tantos sentimientos, que se bloquean. Y cuando están ante un problema muy fuerte, la mujer tiende, no lo generalizo, no digo que todas, pero en un alto porcentaje, a entrar en crisis, a ponerse a llorar. ¿Se imaginan una junta de altos directivos de un banco, donde una directora se ponga a llorar dentro de la junta? Muchas mujeres que tienen puestos de liderazgo, cuando las cosas se ponen muy mal, se bloquean emocionalmente, entran en crisis, lloran, y ahí es donde tiene que entrar un hombre subalterno a arreglar las cosas en el bomberazo. Esto ha sido muy fuerte para hacer este predominio y que el hombre a través de la historia haya dominado, aplastado a la mujer. Lo vemos a través de la historia. Apenas hoy en día estamos buscando equidad. Equidad, pues esto debería ser de manera natural, ¿no? Debería ser siempre. Así debió haber sido siempre, pero no es así. Todavía en pleno siglo XXI vemos un dominio muy fuerte en la sociedad del hombre sobre la mujer. Otro punto que ha provocado esto es que la parte del cerebro que se encuentran, ahorita les voy a hablar de 3 zonas del cerebro, pero se encuentra en lo que llamamos cerebro reptiliano, que es el instinto de supervivencia, la agresividad para pelear. Esa zona en los hombres es 4 veces más grande que en el cerebro de las mujeres. Por eso el hombre tiende a ser mucho más violento. La mujer se tienta más el corazón para tomar una decisión. El hombre no. El hombre decide y pisa, aplasta, y si hay que matar, mata. Y la mujer duda mucho esto. Esto de la violencia lo vemos mucho, por ejemplo, en los grupos criminales. Cuando vemos grupos de secuestradores, de asesinos, te vas a dar cuenta que difícilmente en ese grupo hay una mujer. Son hombres. Estos son diferencias entre el cerebro de hombre y de mujer. Es importante comprender esto para ir a lo que viene más adelante. Ahora, si nosotros vemos el cerebro de lado, que es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, el corte de cerebro de lado, ahí vemos que el cerebro se divide en 3 capas. Esto es tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? El cerebro se divide en 3 capas. La capa del centro del cerebro se llama cerebro reptiliano. Se le llama así porque es un cerebro muy parecido al que poseen los reptiles del planeta. Cerebro reptiliano, ahí vive el instinto de supervivencia, matar o morir. Después viene la parte de en medio del cerebro, al que llamamos cerebro límbico o cerebro emocional. Y por último, la última capa del cerebro, la que está pegada a tu cráneo, la llamamos corteza cerebral. Esto es lo que nos hace diferente al resto de los animales del planeta. Ahí en la corteza cerebral vive la conciencia humana. Pero algo muy importante de comprender es que la naturaleza, Dios, cuando nos hizo listos principalmente para una cosa, para sobrevivir. Si un individuo se siente amenazado, si su vida está en peligro, las capas superficiales del cerebro se adormecen porque dejan de ser importantes. En ese momento lo importante es sobrevivir. Entonces, el cerebro reptiliano comienza a trabajar a 1000 por hora. El reptiliano da la orden para que tus glándulas suprarrenales
generen dos drogas potentísimas, adrenalina y cortisol. Estas son las drogas del estrés y la ansiedad. Por eso, cuando estás muy estresado, no tomas decisiones lógicas, es el impulso. Desgraciadamente, vemos que la gran mayoría de las amenazas que tú estás percibiendo continuamente en tu vida no son reales. Son amenazas psicológicas, son amenazas imaginarias. Son las 11 de la noche, tú estás en tu casa, estás en tu cama, todo está bien, toda la familia está bien, pero en ese momento tu mente comienza a dispararse. Y si sucede esto, y si se complica aquí, y si pasa aquello, y cuando vienes a ver, estás con un estrés que explotas. Estás viviendo una crisis de ansiedad, quizá. Esto de la crisis de ansiedad es algo muy importante de comprender, porque muchas personas lo están viviendo. Estamos viviendo momentos difíciles con esto de la pandemia. Ha habido también problemas económicos que han desencadenado esta pandemia. La gente está muy estresada. Y dentro de este estrés que están viviendo, llega el momento donde el estrés se va a más y viven problemas de ansiedad. Muchas personas, ojalá ninguno de los que están tomando la conferencia lo estén viviendo, pero un alto porcentaje de la sociedad está viviendo en estrés, está viviendo en ansiedad. El problema de la ansiedad es que ya cuando llegas a una crisis de ansiedad, es que tu sistema nervioso se salió de equilibrio y no hay varitas mágicas. No se te puede tocar y que inmediatamente tu sistema nervioso entre en equilibrio. Para eso necesitas la ayuda de un profesional y empezar a entrenar tu sistema nervioso y tu mente para que tu vida entre en equilibrio. Bien. Ahora, quiero hablarles de la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva. ¿Qué es esto? Una cosa es la realidad. Ahí está. Pero algo muy diferente es cómo tú percibes esa realidad. La experiencia subjetiva cambia. Entonces, la misma realidad es experimentada diferente por diferentes personas. Algo muy importante en la vida es tu actitud ante la vida. Tú tienes que aprender a sentarte al volante de tu mente para cambiar tu actitud. Ya que si no haces esto, tu vida saldrá de equilibrio de una forma tremendísima. ¿Qué es lo que hacemos en psicoterapia? Lo que hacemos en psicoterapia es lanzarnos un clavado en tu inconsciente para de alguna manera, metafóricamente, modificar tu software. Cambiar la percepción que tienes de ese hecho. Si tú cambias la percepción, cambiarás la realidad de ese individuo, la realidad de esa persona. Entonces, por eso, lo que yo hago, lo que yo enseño, es el estudio de la experiencia subjetiva. Cambiando, modificando la percepción, cambiamos tu vida. Muchas personas fueron niños maltratados. ¿Por qué siendo adultos unos son felices y otros no? ¿Por qué siendo adultos unos son exitosos y otros no si todos ellos fueron niños maltratados? Esto se debe a la experiencia subjetiva que grabaron. Es importante entender que aunque tú traigas heridas de la infancia gravísimas, cosas que te marcaron, que entraron, esto lo llamamos en psicología una impronta. Una impronta es una idea que entra como un balazo a tu mente, que te marcó una crisis muy grande, un trauma muy grande. Es importante que entiendas que para eso pues necesitas ayuda profesional. No es simplemente leyendo un libro o tomando una conferencia que vas a poder sanar una herida de la infancia tan grave como una violación. Ahí sí es importante ayuda profesional con un excelente psicoterapeuta que te pueda ayudar a modificar esto. Pero solamente en esta conferencia quiero decirles que tiene solución. Todas estas heridas pueden sanar utilizando el conocimiento necesario. La mente y el cuerpo forman parte de una estructura cibernética. Lo que afecta a la mente afecta al cuerpo y lo que afecta al cuerpo afecta a la mente necesariamente.
Se está retroalimentando todo el tiempo la mente y el cuerpo. Entonces, yo enseño de una manera muy holística, de una manera muy sistémica, completa. Por ejemplo, cuando enseño el tema de salud, me meto mucho a hablar de cuestiones físicas, como por ejemplo la alimentación, el ejercicio, la importancia de la disciplina, no nada más la parte mental. Al mismo tiempo, también tenemos que trabajar con la parte mental para que estos dos se vayan influyendo continuamente, positivamente, para que tu vida sea mejor a cada instante. Bien, vamos a lo siguiente. Aprende a sentarte al volante de tu mente. Suena curioso esto, ¿verdad? Supuestamente todos somos los dueños de nuestra mente, pero esto no es cierto, no es así. Yo la metáfora que pongo es esta. La mente es como un autobús. La gran mayoría de las personas viven dejando solo el asiento del volante y se van a sentar al último asiento del autobús rogándole a Dios no estrellarse. ¿Qué es lo que yo hago con estos conocimientos? Te ayudo a sentarte al volante de tu mente. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta vida? No podemos tener el control de la vida, pero sí de nuestra percepción y sí de nuestra experiencia subjetiva. Entonces, si tú aprendes estos conocimientos y los practicas con disciplina, puedes estar en medio de una tormenta y tú estar en equilibrio, tú estar bien. A pesar de que alrededor de ti la vida se esté desmoronando, podemos pasar por eso estando bien. Esto, repito, no lo podemos obtener solamente tomando una conferencia o leyendo un libro. Sería maravilloso, ¿no? Este es un trabajo que lleva años, pero se puede hacer. Se puede hacer. Y para esto es esencial conocer los mecanismos de la mente. Quiero hablarles de la mente. Cuando hablamos de la mente, tenemos que dividir en dos conceptos la mente. Mente consciente y mente inconsciente. La mente consciente son las cosas de las cuales tú te das cuenta. El inconsciente, podemos decir que son las cosas de las cuales tú no te das cuenta. Así podemos sintetizar diciendo qué es el inconsciente. ¿Quién le da el nombre de inconsciente? El inconsciente, de entrada, tenemos que ver que es el 95% de los procesos de tu mente. Casi la totalidad de tu mente es inconsciente. Tú te das cuenta de muy pocas cosas en la vida. Te pongo un ejemplo. En este momento, me estás viendo a mí, me estás escuchando a mí, quizá estás leyendo lo que dice en la pantalla, inconsciente 95%. Te puedo asegurar que mientras estás siendo consciente de esto, has dejado de ser consciente de cómo se siente tu pie derecho. Hasta que yo lo mencione. Antes de eso, eso estaba a un nivel inconsciente. El inconsciente es tu piloto automático. Gracias al inconsciente tú te puedes acostar a dormir en las noches y despreocuparte de la respiración, porque tu inconsciente te va a mantener con vida, respirando en el piloto automático. El inconsciente es maravilloso. La mente consciente es muy limitada. Con poca información se satura el consciente. En cambio, el inconsciente es ilimitado. El inconsciente es como una gigantesca biblioteca, como una gigantesca esponja que está absorbiendo información todo el tiempo, desde que naces hasta que te mueres. No se satura nunca. Esto que está grabado en tu mente va a afectar tu vida. Tú puedes tener grabado en tu mente tanto cosas buenas como cosas malas. Y eso siempre pongo mucha atención en señalar bien esto. Porque si de pronto escucharas a un psicoanalista hablar del inconsciente, pues parecía que nos está hablando de una película de terror, ¿no? ¡Wow! Lo oscuro, lo que está ahí en la mente. Sí, sí hay cosas oscuras y difíciles o peligrosas o dañinas para ti que están grabados en tu inconsciente, pero también hay cosas buenas grabadas en tu inconsciente. Tanto lo bueno como lo malo está grabado ahí. Bien, ¿quién mencionó el nombre de inconsciente por primera vez? ¿Quién le dio este nombre a la mente? A esa parte de la mente, el doctor Sigmund Freud. Repito, podemos decir que el inconsciente es toda esa parte de tu mente que controla aquello de lo cual tú no te das cuenta.
Controla tu fisiología, tus conductas y tus emociones. Fisiología, conductas y emociones forman parte de un sistema al que llamamos mente inconsciente. ¿Por qué les digo que esto es un sistema? Porque es imposible afectar una de estas partes sin afectar las otras dos. Una persona se siente emocionalmente hecho pedazos. Esto va a afectar directamente a sus conductas. Tú podrías funcionar en tus conductas sexuales perfectamente bien si estás hecho pedazos emocionalmente. No. Por eso, cuando una persona está viviendo niveles de estrés muy grandes o de ansiedad, no funciona sexualmente, no tiene ganas de sexo. Esto afecta a la fisiología. Una persona mal emocionalmente no tiene ganas de sexo y no funciona fisiológicamente. En el caso del hombre esto es más notorio. Una mujer puede fingir en una relación sexual, pero ¿cómo le hace un hombre para fingir una erección? Esto se está retroalimentando todo el tiempo. Cualquiera de estos puntos que se afecte necesariamente afectará a los otros dos: fisiología, conductas y emociones. Entonces, quiero que seas consciente de algo. El inconsciente controla emociones, conductas y fisiología. ¡Wow! ¿Te das cuenta lo importante que sería aprender más acerca de tu inconsciente? Es esencial. Para tu salud es esencial. Tienes que aprender más acerca de tu inconsciente. Quiero hablarles de algunas características del inconsciente. El inconsciente es como una computadora. Esto lo estoy usando como modelo de enseñanza, ya que en realidad es al revés. Las computadoras son las que buscan parecerse a la mente. Pero como modelo de enseñanza les diré, el inconsciente funciona como una computadora. De entrada, toma la información de manera literal, carece de análisis y carece de sentido del humor. Estas tres características que tiene toda computadora la tiene tu mente. Si tú a una computadora le aprietas 2 más 2, ¿qué recibe la computadora? 2 más 2. Eso es lo que recibe la computadora. Literal. Exactamente igual tu inconsciente. Tú al inconsciente le das: yo soy un ser humano valioso, y tu inconsciente recibe: yo soy un ser humano valioso. Pero ¿qué pasa si tú le das a tu inconsciente la información de: yo soy un imbécil? Date cuenta cómo de manera literal estás programando tu mente. Carece de análisis. Si tú tomas una supercomputadora, la de la NASA, de millones de dólares, y le aprietas 2 más 2 igual a, ¿tú crees que la computadora se va a poner a pensar: ¿por qué me está preguntando cuánto es 2 más 2? ¿Será que él no sabe contar? No, ninguna computadora haría eso, porque si lo hiciera estaría analizando. Y las computadoras carecen de análisis. Por último, carece de sentido del humor. Le puedes contar el mejor chiste que te sepas a una computadora y la computadora no le va a parecer gracioso, no se va a reír, porque carece de sentido del humor. Igual el inconsciente. Muchos de ustedes, según ustedes, bromean consigo mismos diciéndose estupideces. Cosas como: ay, soy un idiota, soy un menso. ¡Ey! Eso lo está programando en tu mente. Y algunos dicen: no, estoy bromeando, yo así bromeo conmigo mismo. Nunca hagas esa tontería. Porque tu mente inconsciente, que controla emociones, conductas y fisiología, carece de sentido del humor. Entonces es literal, sin análisis y sin sentido del humor. Las computadoras se programan a través de sistemas binarios. Binario significa 2 números. Se programan a través de ceros y unos. La mente no se programa por números, pero sí por 2 cosas: pensamiento y lenguaje. Jamás habrá un pensamiento sin lenguaje. Jamás habrá un lenguaje sin pensamiento, jamás. Siempre irán de la mano. Entonces, con todo esto que vemos aquí, podemos construir una frase. Ojalá la apuntes, la escribas y te la aprendas de memoria. La frase diría: todo lo que pienso y digo genera un programa en mi inconsciente que será recibido literal, sin análisis y sin sentido del humor. ¿Te das cuenta de lo que dije? En otras palabras, te estoy diciendo que murió la inocencia. Nada de que yo no sabía el daño que me hacía a mí mismo pensando las estupideces que estaba pensando. Ya lo sabes.
Todo lo que pienso y digo genera un programa en mi inconsciente que será recibido literal, sin análisis, sin sentido del humor. A ver, les pongo este ejemplo. Tenemos un personaje que el día de hoy tiene la cita más importante de su vida. Va súper recomendado a algo donde va a poder incluso hacer millones. Entonces, este personaje la noche anterior se desveló, tomó de más. Así es que no escucha el despertador. Cuando de pronto se despierta y ve qué hora es, el primer pensamiento que viene a su mente es: soy un idiota, soy un tarado, soy un menso, se me hizo tarde. ¿Les parece una buena programación para el día más importante de tu vida? No. Este personaje se sigue insultando mientras va al baño a bañarse rapidísimo. Pero como va descalzo, estrella el pie contra la puerta del baño. Le truena el dedo pequeño del pie. ¡Ay, ay, ay! Y comienza a decirse: animal, idiota, baboso, cara de perro. Todo lo que se le ocurre se lo está diciendo. Literal, sin análisis, sin sentido del humor. Se mete a bañar. Mientras se está bañando, se está enjabonando la cara y se le cae el jabón. Y nuevamente se vuelve a decir: idiota, baboso. Está buscando el jabón a ciegas, lo pisa, se cae y tiene un chipote del tamaño de una pelota de béisbol. La cabeza le hace así, el pie le hace así, ya se mentó la madre 10 veces. ¿Te parece una buena programación para el día más importante de tu vida? ¿Cómo crees que le va a ir a este personaje durante el día? Terrible, ¿verdad? Así es. Terrible. Tienes que poner mucho más atención en tu actitud. Les decía, la vida es 10% lo que te sucede y 90% cómo tomas lo que te sucede. O sea, actitud. Tienes que cambiar el enfoque de tu vida. Comienza a enfocar lo que quieres y deja de enfocar lo que no quieres. Tienes que empezar a tener un lenguaje, una comunicación positiva contigo mismo. Es importante entender que si tú tuviste una impronta muy fuerte como una violación o como un secuestro o como maltrato, pues obviamente, por más que te digas me siento de maravilla, me siento muy bien, pues no vamos a poder quitar una impronta así. ¿De acuerdo? Ya para improntas o traumas muy fuertes o heridas de la infancia gravísimas que han afectado toda tu vida, ahí sí necesitas a un profesional de la psicoterapia con una herramienta de psicoterapia poderosa que te ayude a sanar, a transformar. Entonces, espero que esta información haya sido de gran valor para ustedes. Eso es. Bien. Prepárate para abrir la puerta de tu mente al máximo potencial. Nos estamos acercando al cierre. En el cierre voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes una historia maravillosa. Voy a cerrar contándoles una metáfora motivadora, hermosa, que va a ser de gran valor para tu vida. Pero antes de este cierre, quiero hacerles una invitación rápida. ¿De acuerdo? Bien, prepárate. Voy a abrir este grupo, la de atrás, te la brincaste, esta, te la volviste a brincar, esa. Ok, técnicas de comunicación y cambio evolutivo, les decía que es lo que yo enseño. Voy a iniciar el próximo jueves un grupo de membresía. Los invito a unirse a esta membresía. El precio es simbólico, ¿de acuerdo? Y voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes información valiosísima. De entrada, la primera sesión, que es la siguiente semana, lo que voy a hacer es dirigir para todos ustedes una sesión de hipnosis. Una sesión de hipnosis relajante para ayudarlos a sentirse mucho mejor. Con esto vamos a iniciar, hablando de estrés y dirigiendo esta sesión de hipnosis. Ya después, en el segundo módulo, nos vamos a estar conectando una vez por semana. El segundo módulo les voy a enseñar unas herramientas poderosísimas para manejar el estrés y la ansiedad. Voy a estar compartiendo mucha información. Voy a estar mandándoles, vamos a hacer un grupo de WhatsApp especial solo para esto, en el cual el único que va a poder estar escribiendo y compartiendo información soy yo.
Cuando quieran hacerme una pregunta, la hacen por medio del contacto donde se inscribieron a esta conferencia y ya habrá sesiones de preguntas y respuestas como esta, en la cual yo les enseñe más y responda a todas sus dudas. Pero voy a estarles mandando videos importantísimos para mejorar el comportamiento humano, su psicología, su estado de ánimo, ¿sí? Esto va a estar continuamente pasando con ustedes información que los va a ayudar. Estos son los objetivos de este grupo: comprender los secretos de la mente y cómo usarla para el éxito, la paz, la felicidad en tu vida. Cómo conectar tu mente y tu cuerpo para vivir una vida extraordinaria. Cómo cambiar los patrones de comportamiento de raíz. Todo esto voy a tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Bien, cambio. En este grupo, esto es lo que vamos a tener, que iniciamos el próximo jueves. Un grupo privado de WhatsApp, sesiones en vivo como la que estamos teniendo en este momento. Vamos a tener 3 sesiones al mes. Artículos de gran valor escritos por mí que se los vamos a estar mandando, que te van a estar ayudando. Cápsulas en video con una información de gran valor para mejorar tu vida en todos los contextos. Un lugar asegurado y excelentes descuentos cuando haya cursos presenciales, cuando haya conferencias como la que di en el Auditorio Nacional, cosas así, un lugar preferente. Todo esto formando parte de este grupo de membresía. El precio que le pusimos es realmente simbólico, porque sabemos que la situación no es fácil para la mayoría de las personas y por eso lo quise hacer así. Solo son 250 pesos, eso es todo. Y por esos 250 pesos vas a tener el acceso a tremenda información, valiosísima, para mejorar tu vida. Bien. Fecha de inicio, no, esta no la cambiamos. Esta fue la fecha que teníamos anteriormente. Es el próximo jueves. Próximo jueves tenemos la fecha de inicio. Y puedes registrarte, puedes hacer tu pago por medio de transferencia bancaria, depósito en tarjeta de débito o por PayPal. Donde se inscribieron para esta conferencia, ahí pueden inscribirse por ese precio módico, simbólico, a tener todo este contenido. Muy bien, eso es. Bien, cambio. Estamos ya en el cierre. Nada más quise tomarme un tiempo para hacerles esta invitación. Espero verlos el próximo jueves en esta conferencia, en este contacto en el cual voy a poder dirigir esta sesión de hipnosis, darles herramientas maravillosas para sus vidas. Ahora sí, para cerrar y concluir la conferencia del día de hoy, yo quiero hacerlo contándoles la siguiente historia. Había una vez, en un lejano lugar, un poblado en el cual se llevaba a cabo una festividad. Esta era una tradición en este pueblo. Había risa, había baile, había comida. La gente celebraba, disfrutaban mucho. El evento principal era en la noche. Cuando empezaba a oscurecer, en ese momento, los hombres más grandes y fuertes del pueblo competían. Se trataba de tomar una gran roca del tamaño de una gran toronja. Y se trataba de ver quién podía hacer que esa roca pasara por encima del árbol más alto del pueblo. A través de generaciones jamás nadie había logrado esto. Se está haciendo de noche. Comienzan a surgir las primeras estrellas en el cielo. Cuando de pronto un jovencito flaquito de más o menos 15, 16 años se acerca a los organizadores y les dice: señores, por favor, denme la roca, yo puedo hacer eso, denme la roca, por favor, yo quiero hacer eso. Y empiezan las carcajadas. Están escuchando a este tonto. ¿Pero cómo te atreves? ¿Qué no estás viendo esos bracitos que parecen cola de perro? Se burlaron de él,
de una manera tremenda. Las carcajadas se escuchaban hasta el pueblo vecino. Se burlaron de él tanto como quizá algún día alguien se ha burlado de ti. Pero él, muy valiente, insistió, dijo: Señor, por favor, denme la roca. Yo puedo hacerlo. Y uno de los organizadores dice: bueno, pues no perdemos nada. Denle la roca a este joven. Esto va a servir para que podamos reír más de lo que hemos reído. Dan la roca y entre burlas, risas, carcajadas, el muchacho se para al lado del árbol, pero se da cuenta que está muy cerca. Necesita más distancia. Toma más distancia y entonces sí. Clava sus pies bien fuerte en el piso. Comienza a hacer respiraciones profundas. Y se ve que algo se está diciendo a sí mismo repetitivamente. Su mirada está clavada allá arriba del árbol. Y de pronto, entre todas las burlas que había alrededor, con todos los gritos y burlas, él, totalmente concentrado, con un fuerte grito, se lanza. ¡Ah! Y ¡bum! Y lanza la roca. Y la roca pasa por encima del árbol y cae del otro lado. Inmediatamente se hace el silencio en el pueblo. No lo pueden creer. Uno de los competidores va y carga la roca y grita: ¡sí! Es la roca que todos hemos lanzado durante generaciones. ¿Cómo puede ser esto? Se van sobre el chavito que estaba de visita en el pueblo. Lo empiezan a empujar. Él no entiende qué está pasando. Hasta que de pronto un anciano cariñoso le talla la cabeza cariñosamente y le dice: ¿cómo pudiste hacer eso, hijo? Nunca, nadie había logrado que la roca pasara por encima del árbol. Y el muchacho, desconcertado, se le queda viendo y dice: ah, entonces se trataba de eso. Yo pensé que se trataba de pegarle esa estrella que está allá arriba, Señor. Pero no pude. Por más distancia que tomé, por más respiraciones que hice, por más que me dije: le voy a pegar a la estrella, le voy a pegar a la estrella. No pude, Señor. Cuando apunten a las estrellas, tal vez algún día le pegarás a alguno. Pero estoy seguro que tu roca pasará por encima de todos los árboles que existen. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Los que entren en este grupo de membresía, los veo el próximo jueves para seguir compartiendo conocimiento valiosísimo para sus vidas. Bendiciones.